Me llamo Javier. Cada año, un grupo de amigos y yo tenemos una tradición. Rentamos una cabaña perdida en algún rincón de México para desconectar de la rutina y disfrutar de unos días de naturaleza. Este año, elegimos una cabaña en las afueras de Mazamitla, Jalisco. La idea era sencilla: cervezas, asados y un par de noches de risas. Lo que no esperábamos era que este sería nuestro último fin de semana juntos. Todo comenzó el segundo día. Luis, el más aventurero de nosotros, se empeñó en salir a explorar el bosque que rodeaba la cabaña. Ninguno de nosotros quería acompañarlo. Después de todo, habíamos ido a descansar, así que se fue solo, con su mochila, una navaja y su cámara para tomar fotos. Pasaron horas y la tarde cayó sin que supiéramos nada de él. Al principio pensamos que se había perdido en su entusiasmo por descubrir algún sendero oculto. Pero cuando la noche llegó y él no, comenzamos a preocuparnos. Intentamos llamarlo por teléfono, pero no había señal. Decidimos esperar un poco más, asumiendo que en cualquier momento aparecería por la puerta, riéndose de nuestras caras de preocupación. Pero no lo hizo. Entonces, con las linternas en mano, salimos a buscarlo. El aire estaba helado. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies mientras nos adentrábamos en el bosque. No había un sendero claro, solo ramas y sombras que parecían moverse en la penumbra. Avanzamos llamando su nombre una y otra vez, pero solo el viento nos respondía. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros, pero nadie lo admitió. Al menos, no todavía. Después de casi una hora de caminar, encontramos su mochila tirada junto a un árbol. Estaba abierta, y su cámara de fotos colgaba de una de las ramas. No había señales de él, pero la cámara tenía batería, así que la encendí, esperando encontrar alguna pista. Al principio, las fotos eran normales: árboles, el cielo azul, algunas plantas. Pero luego, todo cambió. Las últimas imágenes eran confusas, borrosas. Parecían haber sido tomadas en movimiento, como si Luis hubiera estado corriendo. En una de las fotos, apenas visible entre las sombras, había alguien. No podíamos distinguirlo bien, pero lo que fuera, no parecía humano. Parecía una figura alta, delgada, con los brazos demasiado largos y una cabeza inclinada hacia un lado, observando. Una sensación de frío intenso recorrió mi espalda al ver esa imagen. Lo peor era que en la última foto, la figura estaba más cerca, mucho más cerca. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Nadie quería decir lo que todos estábamos pensando. Algo había sucedido con Luis, y probablemente no era algo bueno. Decidimos regresar a la cabaña y esperar hasta el amanecer para buscar ayuda. Nadie habló en el camino de vuelta. Al llegar, cerramos todas las ventanas y puertas, y nos sentamos en la sala, inquietos, sin saber qué hacer. Afuera, la oscuridad parecía oprimir la cabaña, como si algo estuviera acechando, esperando a que nos descuidáramos. La noche se volvió interminable. Los ruidos del bosque, normalmente tranquilos, se sentían diferentes, más agudos, como si algo estuviera moviéndose entre los árboles. En algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, escuchamos pasos afuera. Eran pesados, lentos, y parecían rodear la cabaña. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración. Pensamos que quizás Luis había vuelto, pero ninguno de nosotros se atrevió a abrir la puerta. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta principal. Después de unos segundos que se sintieron eternos, alguien o algo golpeó la puerta suavemente, como si solo quisiera hacernos saber que estaba ahí. Mi corazón latía tan fuerte
que creí que se saldría de mi pecho. Nadie se movió, nadie habló. De repente, una voz. La voz de Luis rompió el silencio desde el otro lado de la puerta. Amigos, ábranme. Me perdí. Ábranme, por favor. Sonaba débil, casi apagada, pero era inconfundible. Era él, o al menos eso parecía. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer. Algo en su tono no estaba bien. Era demasiado tranquilo para alguien que había pasado horas perdido en el bosque. Daniel, el más valiente, se acercó a la puerta con la mano temblando. «¿Luis?», preguntó, pero no hubo respuesta, solo el silencio. Cuando se acercó más, la puerta crujió, como si alguien estuviera apoyado contra ella. De nuevo, la voz. «Ábranme, amigos. Tengo frío». Esta vez, más insistente. Daniel, movido por alguna mezcla de desesperación y miedo, puso la mano en la perilla, pero antes de que pudiera girarla, escuchamos otro sonido. Era como un susurro, suave, casi imperceptible, pero venía desde atrás de la cabaña, justo donde estaba la ventana de la cocina. Giré la cabeza lentamente y a través del vidrio lo vi. Era Luis, pero no el Luis que conocíamos. Estaba de pie, mirando fijamente hacia adentro, con una sonrisa extraña en el rostro, y sus ojos no eran los de alguien que estuviera pidiendo ayuda. Eran los de alguien que había visto algo más allá de nuestra comprensión, algo que lo había cambiado para siempre. Corrimos. No recuerdo cómo, pero logramos salir de la cabaña y conducir toda la noche hasta el pueblo más cercano. Nunca encontramos a Luis, ni volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Pero las fotos en su cámara, esas aún las tengo guardadas. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando cierro los ojos, lo veo de nuevo, mirándome desde esa ventana. Mis amigos y yo siempre hemos tenido la costumbre de rentar cabañas en las montañas, alejadas de la civilización, para desconectar del ruido y estrés de la ciudad. Este año, sin embargo, algo fue diferente. Rentamos una cabaña a las afueras de Valle de Bravo, un lugar conocido por su tranquilidad y vistas impresionantes. Pero lo que experimentamos esa semana fue cualquier cosa menos tranquilo. Éramos 5. Mario, Ana, Laura, Jorge y yo, Mónica. La cabaña era rústica, de esas construidas en lo alto de una colina, rodeada de árboles altos que parecían tocar el cielo. El camino para llegar estaba casi desmoronado, lleno de curvas peligrosas y maleza que crecía sin control, lo que hizo que el trayecto fuera aún más agotador de lo esperado. Pero cuando llegamos y vimos el lugar, todo valió la pena. La vista era espectacular y la cabaña parecía sacada de una postal antigua, de esas que encuentras en cualquier tienda de recuerdos. La primera noche fue tranquila. Desempacamos, prendimos la chimenea y disfrutamos de un asado al aire libre mientras bebíamos unas cervezas y nos reíamos de nuestras historias. Como siempre, Jorge hizo bromas acerca de los lugares alejados como este, donde siempre pasa algo raro. Lo tomamos a la ligera, riéndonos con nerviosismo, pero todos sabíamos que había algo inquietante en estar tan lejos de todo. El primer incidente ocurrió la mañana siguiente. Ana fue la primera en despertarse y salió a dar un paseo por los alrededores, como tenía la costumbre de hacer cada vez que nos íbamos a este tipo de escapadas. Estaba claro que algo no andaba bien desde que regresó. Ana, normalmente energética y parlanchina, se veía pálida, y cuando le preguntamos si todo estaba bien, apenas respondió con un murmuro. «Vi a alguien», dijo después de un rato, cuando estábamos tomando café. Todos la miramos en silencio, esperando que continuara. «No era nadie que viviera por aquí, eso es seguro.
Estaba de pie, al borde del bosque, solo, mirándome. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, sintiendo cómo mi estómago se apretaba. No era raro ver a lugareños cerca de las cabañas, pero la forma en la que Ana hablaba, su tono, me ponía los nervios de punta. Nada, respondió, temblando un poco. Lo observé un rato y luego regresé. Pero no sé, se sentía raro, como si no fuera alguien real, como si estuviera fuera de lugar. Mario soltó una carcajada, intentando aligerar el ambiente. ¿Te encontraste a un ermitaño o qué?, dijo entre risas. A veces la gente rara viene a estos lugares para estar sola. A lo mejor te topaste con un viejo loco. Todos reímos, más por alivio que porque realmente creyéramos en la posibilidad de que fuera algo así. Pero Ana no dijo nada más. Simplemente siguió mirando hacia su taza, ausente. Ese día, decidimos explorar un poco más el lugar. El bosque a nuestro alrededor era espeso, y los árboles bloqueaban casi por completo la luz del sol. Sentías una extraña mezcla de calma y desasosiego al caminar entre ellos. Había algo en el silencio, en la forma en que el viento apenas se movía entre las ramas, que te hacía pensar que no estabas tan solo como parecía. La segunda noche fue cuando todo empezó a salirse de control. Esa madrugada, fui la primera en escuchar el ruido. Eran pasos, lentos, calculados, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña, pero asegurándose de no ser escuchado. Me levanté de la cama, pensando que tal vez uno de mis amigos había salido a tomar aire o a usar el baño exterior, pero cuando miré a través de la ventana no vi nada. Solo la oscuridad del bosque y la débil luz de la luna que apenas iluminaba el sendero que habíamos recorrido al llegar. Los pasos continuaron durante un rato, cada vez más cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando me di cuenta de que no era solo mi imaginación. Desperté a Mario, que dormía profundamente a mi lado, y le susurré lo que estaba escuchando. Probablemente sea un animal, murmuró él, medio dormido. Estamos en el bosque, Mónica. Hay toda clase de criaturas por aquí. Intenté calmarme, pero algo en la forma en que esos pasos resonaban me decía que no era un animal. No eran torpes ni erráticos, eran firmes, metódicos, como los de alguien que sabía exactamente dónde estaba pisando. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana del salón, donde la luz de la chimenea aún crepitaba débilmente. Ahí fue cuando lo vi. Había una figura. Estaba parada justo al borde del claro que rodeaba la cabaña, inmóvil, con los brazos colgando a los lados, pero la cabeza inclinada como si estuviera observando la cabaña con curiosidad. No podía distinguir sus rasgos desde esa distancia, pero sabía que me estaba mirando. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y retrocedí, golpeando sin querer una silla que cayó al suelo con un estruendo. Todos despertaron con el ruido, preguntando qué había pasado, pero cuando volví a asomarme por la ventana, la figura ya no estaba. Intenté explicarles lo que había visto. Pero a esa hora y con la poca claridad de la luz de la luna, nadie me creyó del todo. Jorge, como siempre, fue el primero en burlarse, diciendo que tal vez la cabaña tenía su propio fantasma del bosque, que venía a dar la bienvenida a los turistas. A regañadientes, decidimos regresar a la cama, aunque yo no pude pegar ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, encontramos huellas alrededor de la cabaña. No eran las de un animal, eran grandes, pesadas, como las de un hombre adulto, pero lo más extraño era que las huellas no llevaban a ningún lado. Simplemente se detenían en un punto, como si la persona hubiera desaparecido de repente. Mario y Jorge intentaron explicar que tal vez se trataba de un cazador o algún explorador, pero algo no cuadraba.
Las huellas solo estaban alrededor de la cabaña, no había ninguna que viniera desde el bosque o regresara hacia él. Esa tarde, Ana empezó a comportarse aún más extraña. Se quejaba de dolores de cabeza, de un frío que no podía quitarse, aunque la cabaña estaba cálida por la chimenea. Parecía estar en otro lugar, como si sus pensamientos se hubieran quedado varados en aquella mañana en la que vio a alguien en el bosque. No decía mucho, pero de vez en cuando la sorprendía mirando hacia las ventanas, con una expresión perdida en su rostro. Decidimos que lo mejor era irnos al día siguiente, pero esa noche todo cambió. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando los golpes comenzaron. Fuertes, repetitivos, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde afuera con una fuerza inhumana. Todos despertamos al mismo tiempo y corrimos hacia la sala. Mario, valiente o estúpido, decidió abrir la puerta para ver qué estaba pasando. «¡No abras!», le grité, pero fue demasiado tarde. Al abrir la puerta, el viento frío entró de golpe, pero no había nada. Solo la noche oscura y el eco de los golpes que ahora parecían provenir de todas partes. No había nadie ahí, pero los golpes continuaban, cada vez más violentos, resonando en cada rincón de la cabaña. Jorge corrió hacia las ventanas, pero todo estaba cubierto por la negrura del bosque. Los golpes, sin embargo, parecían moverse, primero en el tejado, luego en las paredes. Era como si algo estuviera rodeándonos, pero no podíamos verlo. De repente, Ana, que hasta ese momento había estado callada, comenzó a reírse. Era una risa baja, gutural, que nos hizo a todos voltear hacia ella. Estaba de pie en el centro de la sala, mirando hacia el techo, y su risa se volvió más fuerte, más histérica, como si algo le causara un placer indescriptible. Traté de acercarme, pero de repente dejó de reír y cayó al suelo, convulsionando. Todos corrimos hacia ella, pero cuando tratamos de sujetarla, su cuerpo estaba rígido, frío como el hielo. Mario trataba de reanimarla mientras yo marcaba frenéticamente en mi teléfono, pero no había señal. No podíamos hacer nada más que mirarla mientras sus ojos, abiertos y vidriosos, parecían observar algo que ninguno de nosotros podía ver. Esa fue la última noche que pasamos en esa cabaña. Logramos salir al amanecer, llevando a Ana al hospital más cercano. No recuerdo mucho del trayecto, solo que no dejaba de pensar en los golpes, en la figura que había visto esa noche y en cómo, de alguna manera, todo estaba relacionado. Ana nunca volvió a ser la misma. Dicen que fue un colapso nervioso, que lo que pasó en esa cabaña fue demasiado para ella, pero yo sé la verdad. Algo nos siguió, algo que no entendemos, y cada vez que cierro los ojos por la noche, siento que esa cosa todavía está ahí, esperando. Mi nombre es Rodrigo, y hace un par de años cometí el peor error de mi vida. Decidí pasar un fin de semana en una cabaña aislada en el Ajusco, un lugar que, hasta entonces, consideraba solo como un refugio natural en las afueras de la Ciudad de México. Había estado varias veces ahí, siempre para caminatas rápidas o escapadas de un día con amigos. Pero esta vez, mi novia, Daniela, me convenció de pasar un fin de semana entero en una cabaña para alejarnos del ruido de la ciudad y reconectar con la naturaleza. Lo que no sabíamos era que algo en esa montaña nos esperaba, algo que no podíamos entender. La cabaña la conseguimos en línea y parecía perfecta, pequeña, rústica y rodeada de bosque. No había vecinos cerca, y el dueño nos aseguró que teníamos el lugar para nosotros solos. La llegada fue bastante normal. Condujimos por el camino de tierra que serpenteaba entre los árboles.
y el aire frío del Ajusco nos recibió con un abrazo gélido cuando llegamos. Todo era tan tranquilo, tan diferente a la bulliciosa ciudad que dejamos atrás. El primer día lo pasamos bien. Caminamos por los senderos cercanos, preparamos una comida sencilla y pasamos la tarde leyendo junto a la chimenea. La noche cayó rápido y el frío se volvió más intenso, pero dentro de la cabaña nos sentíamos seguros. Todo estaba en calma, o al menos eso pensé en ese momento. La primera señal de que algo no andaba bien apareció alrededor de las 10 de la noche. Estábamos por dormir cuando escuché lo que al principio me pareció un eco distante, algo que venía desde las montañas. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que no era un sonido natural. Era como una voz, distorsionada, lejana, pero definitivamente humana. Me incorporé en la cama y miré a Daniela, que ya estaba medio dormida. ¿Escuchaste eso?, le pregunté, susurrando sin razón aparente. ¿Qué cosa?, respondió, adormilada. Escucha, parece que alguien está gritando. Nos quedamos en silencio por unos momentos, pero el sonido había desaparecido. Lo dejé pasar como algo que mi mente inventó. Tal vez el cansancio del viaje o la sugestión de estar en un lugar tan aislado. Pero lo que no sabía en ese momento es que eso era solo el comienzo. El segundo día fue similar al primero, solo que las cosas se empezaron a sentir diferentes. Mientras caminábamos por el bosque, noté que había algo extraño en el ambiente. Los pájaros, que normalmente cantan sin cesar en estas áreas, estaban callados. El viento no movía las hojas de los árboles como antes, y el silencio era tan absoluto que nuestros pasos sobre la tierra se escuchaban con una claridad incómoda. Daniela también lo notó. Al principio trató de restarle importancia, diciendo que tal vez era porque estábamos muy altos en la montaña y el clima podría afectar la fauna. Pero yo sabía que no era eso. Algo en ese bosque no estaba bien. Seguimos caminando por un rato, tratando de ignorar la sensación de estar siendo observados. Pero cuando nos adentramos un poco más en el bosque, escuchamos nuevamente ese sonido. El eco. Esta vez fue más claro. Era como un lamento, una voz que se extendía por el aire y rebotaba en los árboles, como si alguien estuviera gritando desde lo alto de la montaña. Nos detuvimos en seco, escuchando atentamente, pero el sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. ¿Lo escuchas?, le dije a Daniela, esta vez más nervioso. Ella asintió, con el rostro pálido. No sabía qué hacer, así que decidimos regresar a la cabaña. Algo en esa voz no era normal, pero en lugar de investigarlo, el instinto nos decía que volviéramos a un lugar seguro. Mientras caminábamos de vuelta, el eco nos seguía, cada vez más bajo, como si se alejara poco a poco, pero siempre presente. Esa noche, las cosas empeoraron. Cerramos la cabaña por completo y nos sentamos junto a la chimenea, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad que se apoderaba de ambos. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, pero los árboles no se movían. Era como si el viento no estuviera afectando nada más que la propia cabaña. Las ventanas vibraban levemente con cada ráfaga, y Daniela se acurrucó más cerca de mí. Pasaron un par de horas antes de que el eco regresara. Esta vez, no era una simple voz lejana, era un susurro. Era como si alguien estuviera justo afuera, hablando en un tono bajo, casi imperceptible, pero claro lo suficiente como para hacernos sentir incómodos. «Rodrigo, ¿qué es eso?», preguntó Daniela, su voz temblando. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana,
esperando ver a algún animal o incluso a alguien. Pero cuando miré hacia afuera, solo vi la oscuridad del bosque. El susurro continuaba, moviéndose alrededor de la cabaña, como si alguien caminara despacio por el perímetro. No hay nadie, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Pero ambos sabíamos que algo andaba mal. Intentamos ignorarlo y nos fuimos a la cama, pero el susurro no cesaba. Parecía seguirnos, volviéndose más fuerte, más persistente. Daniela no pudo soportarlo más y comenzó a llorar en silencio. Entonces, los golpes comenzaron. Primero fue un golpe sordo en una de las ventanas, luego otro en la puerta. Golpes fuertes, rítmicos, como si alguien quisiera entrar pero no con urgencia, sino con paciencia, como si supiera que eventualmente lo lograría. Me acerqué a la puerta, casi en un acto reflejo, pero cuando puse la mano en la perilla, sentí un frío que se me coló por los huesos. «No abras», dijo Daniela, apenas un susurro. Me detuve. Algo en su tono me hizo entender que tenía razón. No importaba quién o qué estuviera golpeando, no debía abrir la puerta. Los golpes continuaron por lo que parecieron horas, pero nunca se intensificaron, siempre con ese mismo ritmo pausado. Eventualmente, el sonido desapareció, pero el eco seguía ahí. Flotaba en el aire, siempre presente, como si fuera parte del lugar. Cuando finalmente amaneció, no perdimos el tiempo. Empacamos nuestras cosas y decidimos irnos antes de que algo peor sucediera. Sin embargo, al salir de la cabaña, vimos algo que nos heló la sangre. Las ventanas, que habían vibrado toda la noche con el viento, estaban completamente cubiertas de huellas. Pero no eran huellas humanas. Eran demasiado grandes, demasiado extrañas, como si alguien hubiera presionado su cara y manos contra el cristal repetidamente, desde el exterior. Decidimos no hablar del tema en todo el trayecto de vuelta a la ciudad. El viaje de regreso fue en silencio, con Daniela mirando fijamente por la ventana y yo apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La carretera serpenteaba cuesta abajo, y cada kilómetro que avanzábamos me hacía sentir más aliviado, como si estuviéramos dejando atrás algo que nunca debimos haber encontrado. Al llegar a la ciudad, pensamos que todo había terminado, pero no fue así. En las semanas que siguieron, ambos comenzamos a notar algo extraño. Durante la noche, en medio del bullicio de la ciudad, en nuestros departamentos llenos de ruido y gente, empezamos a escuchar ese eco de nuevo. A veces era solo un susurro lejano. Otras veces eran golpes suaves en las ventanas, pero siempre estaba ahí. Como si algo nos hubiera seguido desde esa montaña. Han pasado años desde ese fin de semana, pero cada tanto, en las noches más silenciosas, todavía escucho el eco. No importa si estoy solo o con gente, siempre está ahí, flotando en el aire, recordándome que lo que vimos en el Ajusco no fue un simple susto pasajero. Y ahora, cada vez que subo esa montaña, lo siento aún más cerca, como si nunca hubiera logrado escapar del todo. Mi nombre es Tomás, y lo que voy a contar pasó hace algunos años, cuando mi hermano Joaquín y yo decidimos pasar un fin de semana en la cabaña que perteneció a nuestros abuelos en el estado de Hidalgo, cerca de Huasca de Ocampo. Ese lugar, enclavado entre montañas y bosques espesos, siempre había sido nuestra escapatoria de la rutina, un refugio donde todo parecía detenerse. Al menos, eso pensábamos antes de aquella noche. El plan era simple: unos días para relajarnos, beber algunas cervezas, contar historias viejas y recordar a la familia. Joaquín llevaba meses trabajando sin descanso, y yo necesitaba un respiro después de una ruptura reciente.
así que nos pareció la mejor oportunidad para desconectarnos del mundo. La cabaña era pequeña, construida por mi abuelo hace más de 40 años. Estaba rodeada por árboles altísimos que apenas dejaban pasar la luz del sol durante el día, y por la noche, el lugar se sumía en una oscuridad tan densa que parecías estar en otro mundo. Pero para nosotros, esa oscuridad siempre había sido reconfortante, al menos hasta que empezaron las cosas extrañas. Llegamos un viernes por la tarde. El aire olía a tierra húmeda y a pino, un aroma que me hacía recordar las tardes de mi infancia corriendo entre los árboles con mi hermano. Joaquín, como siempre, estaba de buen humor, haciendo bromas sobre lo embrujado que estaba el lugar, como si quisiera mantener viva una tradición de hacernos los valientes. Sabíamos que era solo parte del juego, pero algo en su tono ese día sonaba diferente, como si detrás de las risas algo lo estuviera inquietando. Pasamos la tarde acomodándonos, desempacando nuestras cosas y limpiando un poco la cabaña, que había estado cerrada por meses. Al anochecer, prendimos la chimenea y nos sentamos en la pequeña sala a compartir unas cervezas y platicar de la vida. La atmósfera era tranquila, casi nostálgica, pero en algún momento de la conversación, mientras recordábamos a nuestros abuelos, el ambiente cambió. Joaquín se puso serio de repente y me miró fijamente. ¿Te acuerdas de la vez que el abuelo nos dijo que nunca saliéramos al bosque por la noche?, preguntó. Su pregunta me tomó por sorpresa. Claro que lo recordaba. Nuestro abuelo solía ser muy supersticioso. Siempre hablaba de cosas raras que había visto en esos bosques, cosas que, según él, solo salían de noche. Sí, pero ya sabes cómo era el abuelo, respondí, intentando quitarle importancia. Siempre estaba lleno de historias raras. Joaquín se quedó en silencio por un momento, como si estuviera debatiendo si debía decir algo más. No era solo el abuelo. Mamá también lo dijo una vez, que por eso dejaron de venir aquí por mucho tiempo. Eso me desconcertó. Nunca había escuchado esa parte. Mamá siempre hablaba de lo mucho que amaba la cabaña y lo feliz que era de niña cuando venía con sus hermanos. Decidí no darle muchas vueltas, pensando que solo era Joaquín tratando de ponerme nervioso, como lo hacía cuando éramos niños. Pero esa noche, algo pasó. Algo que me hizo entender que las advertencias de nuestro abuelo y de mamá no eran solo historias para asustarnos. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando me desperté de golpe, sin razón aparente. Me senté en la cama, respirando lentamente, y escuché. Al principio, no había nada, solo el crepitar suave de la chimenea en la sala. Pero entonces, el sonido llegó. Era un zumbido, bajo y constante, como si viniera desde muy lejos. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento. Todo estaba inmóvil afuera. Me levanté con cuidado y salí de mi habitación para ver si Joaquín también estaba despierto. Lo encontré sentado en el sillón, con la mirada perdida en el fuego. ¿Lo escuchas?, me preguntó, sin girar la cabeza hacia mí. Sí, pero no sé qué es, respondí. Tal vez sea algún generador o algo así. Joaquín negó con la cabeza. No es un generador. Esto lo escuché una vez cuando era niño, pero nunca te lo conté porque pensé que era un sueño. Ese zumbido viene de la montaña. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué a la ventana para ver si podía ver algo, pero el exterior era un mar de sombras oscuras. Los árboles estaban quietos, pero algo en el ambiente no estaba bien. El zumbido se sentía como un eco, reverberando por todo el valle, haciéndose más fuerte, más tangible. Entonces, Joaquín se levantó y dijo algo que me heló la sangre. Voy a ver de dónde viene. Antes de que pudiera detenerlo,
Ya estaba poniéndose una chaqueta y saliendo por la puerta. No podía creer lo que estaba haciendo. Todo en mí me decía que no lo dejara ir, pero algo en su mirada, en la forma en que caminaba, me hacía pensar que no estaba actuando por voluntad propia. Salí corriendo tras él, el aire frío cortándome el rostro mientras lo alcanzaba. Joaquín no llevaba linterna y la oscuridad del bosque nos envolvía. Lo único que podía ver eran sus pasos, firmes y decididos, moviéndose hacia un claro que había a unos metros de la cabaña. El zumbido se hacía cada vez más fuerte, casi insoportable, pero él seguía caminando. «¡Joaquín!», grité, pero no respondió. Finalmente, llegamos al claro, un espacio abierto entre los árboles que apenas recordaba haber visto antes. Fue entonces cuando lo vi. En el centro del claro había una luz. No era una luz natural. Era una especie de resplandor azulado que flotaba en el aire, como si no tuviera una fuente clara. Parecía moverse, como si pulsara al ritmo del zumbido, y su luz iluminaba el rostro de mi hermano de una manera que me hizo sentir un miedo primitivo. Joaquín estaba de pie frente a la luz, mirando fijamente, como hipnotizado. Corrí hacia él, desesperado por sacarlo de ahí, pero en cuanto llegué a su lado, sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible nos estuviera oprimiendo. La luz comenzó a moverse, girando lentamente alrededor de nosotros, y el zumbido era tan fuerte que sentía que mis oídos iban a estallar. «Joaquín, vámonos, por favor», le supliqué, pero él no se movía. Entonces, todo se detuvo. El zumbido cesó de repente, y la luz desapareció en un parpadeo. La oscuridad volvió a rodearnos, y el silencio era tan profundo que me sentí mareado. Joaquín parpadeó varias veces, como si estuviera despertando de un sueño, y me miró con confusión. ¿Qué pasó?», preguntó, su voz temblando. No supe qué responderle. Apenas podía procesar lo que acabábamos de ver. De alguna manera logramos regresar a la cabaña, pero no volvimos a dormir esa noche. Nos sentamos frente a la chimenea, en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No hablamos de lo que habíamos visto, ni siquiera intentamos explicarlo. Simplemente sabíamos que no podíamos quedarnos ahí ni un minuto más. Al amanecer, empacamos nuestras cosas y nos fuimos sin mirar atrás. No he vuelto a esa cabaña desde entonces. Joaquín tampoco ha querido hablar del tema. Pero de vez en cuando la noche está lo suficientemente silenciosa, puedo escuchar ese zumbido. No importa dónde esté, siempre está ahí, en el fondo de mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender, cosas que prefieren mantenerse ocultas en la oscuridad de las montañas. Y cada vez que escucho ese sonido, sé que, de alguna forma, esa luz sigue buscándonos. Mi nombre es Javier, y hace 3 años, junto con mi novia Andrea y 2 amigos, Hugo y Fernanda, decidimos rentar una cabaña en la Sierra Gorda de Querétaro. Nos habíamos hablado mucho de la belleza de la región, de sus cascadas y paisajes, y quisimos aprovechar un fin de semana largo para desconectarnos. La cabaña estaba bastante aislada, lo que para nosotros solo aumentaba el atractivo. Queríamos alejarnos de todo, vivir sin teléfonos y disfrutar de un poco de paz. No sabíamos que ese sería el fin de semana más aterrador de nuestras vidas. Llegamos a la cabaña un viernes por la tarde. El lugar era espectacular, rodeado de montañas y árboles altos, con un pequeño arroyo que corría cerca. La cabaña era rústica, con un amplio porche y una chimenea que imaginamos sería el lugar perfecto para pasar las noches. Cuando llegamos, el aire fresco del bosque y el sonido del arroyo parecían prometer unos días de tranquilidad absoluta. Al anochecer, encendimos una fogata en el porche y comenzamos a beber.
Estábamos relajados, riendo y contando historias, cuando una niebla espesa comenzó a caer sobre el lugar. Al principio no nos preocupamos demasiado. En esa región es común que las nubes desciendan al atardecer, envolviendo todo en una especie de bruma blanca. Pero esa noche, la niebla era diferente. Recuerdo que Fernanda fue la primera en notarlo. ¿No les parece que esta niebla es muy espesa?, dijo, mirando hacia los árboles. Nos giramos hacia donde señalaba, y fue entonces que lo notamos. La niebla no solo cubría el bosque, sino que parecía estar moviéndose, envolviéndonos poco a poco, casi como si tuviera vida propia. Se deslizaba entre los árboles y alrededor de la cabaña, hasta que apenas podíamos ver más allá de unos pocos metros. La luz de la fogata apenas lograba penetrar ese manto blanco. «Es solo niebla», dijo Hugo, intentando restarle importancia, aunque su voz no sonaba tan segura. Pero algo en esa niebla no estaba bien. No era solo su densidad, era el silencio que la acompañaba. El bosque, que antes había estado lleno de ruidos de animales, insectos y el correr del arroyo, se había quedado completamente mudo. No se escuchaba nada, ni siquiera el viento. Andrea sugirió que entráramos en la cabaña, y así lo hicimos. Encendimos la chimenea y tratamos de retomar la conversación, pero la tensión ya estaba en el aire. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Fue alrededor de la medianoche cuando el primer incidente ocurrió. Estábamos sentados en la sala, intentando relajarnos, cuando escuchamos un golpe en la ventana. Al principio, fue solo uno, suave, como si algo hubiera caído fuera, pero luego fueron 2, 3. Golpes secos y rítmicos, como si alguien estuviera tocando la ventana con los nudillos. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Andrea, poniéndose de pie. Hugo se levantó, visiblemente nervioso, y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, pero no pudo ver nada. La niebla era tan espesa que parecía un muro blanco justo al otro lado del cristal. «No veo nada, debe ser un pájaro o algo así», dijo, tratando de tranquilizarnos, pero su tono era demasiado forzado. Los golpes cesaron de repente, pero la sensación de estar siendo observados no desapareció. A pesar del calor de la chimenea, sentí un frío que me calaba los huesos. Todos lo sentimos. Decidimos irnos a dormir, pensando que quizás el cansancio nos estaba jugando una mala pasada. Las habitaciones estaban en la planta superior de la cabaña, y cada uno de nosotros tomó una habitación. Andrea y yo nos acomodamos en la nuestra, pero algo en mí no podía descansar. Me quedé despierto un rato, escuchando los sonidos apagados de la cabaña, tratando de no pensar en la extraña niebla. Fue entonces cuando la escuché. Era la voz de Fernanda. Al principio pensé que estaba hablando en sueños, pero luego la escuché más claramente. Susurraba mi nombre, pero sonaba diferente. Era su voz, pero a la vez no lo era. Como si algo estuviera usando su tono, pero sin captar del todo la forma correcta de hablar. Me levanté de la cama con cuidado de no despertar a Andrea y caminé hacia la puerta. «Fernanda, ¿qué haces?», susurré, abriendo la puerta de la habitación. Pero no había nadie en el pasillo. Escuché nuevamente la voz, esta vez más cerca. Venía del piso de abajo. Bajé las escaleras en silencio, esperando encontrarla en la sala, pero la casa estaba vacía. La chimenea aún ardía débilmente, y el reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana. El susurro seguía, llamándome, esta vez desde afuera. No sé qué fue lo que me impulsó a abrir la puerta, pero lo hice. Afuera,
La niebla era tan densa que no podía ver nada a más de 1 metro de distancia, pero ahí estaba la voz de Fernanda, llamándome desde algún lugar en esa blancura impenetrable. Javier, ven. Necesito que me ayudes. Dio un paso hacia adelante, casi por impulso, hasta que sentí una mano en mi brazo. Era Andrea. Me había seguido hasta la sala sin que me diera cuenta. ¿Qué haces?, me preguntó, su voz llena de miedo. Le expliqué lo que había escuchado, pero ella negó con la cabeza. Fernanda está arriba, en su habitación. La escuché roncar hace un momento. Me quedé congelado. Si Fernanda estaba dormida, ¿quién me había estado llamando? Cerré la puerta de golpe, y en ese momento, el susurro cesó. El silencio volvió a apoderarse de la casa, y regresamos rápidamente a la habitación. La noche fue interminable. No pude dormir, y cada pequeño sonido me ponía los nervios de punta. Andrea también estaba inquieta, moviéndose constantemente en la cama. Cuando por fin amaneció, la niebla aún no se había disipado, pero al menos la luz del día le quitó algo de su amenaza. Esa mañana decidimos hablar con Hugo y Fernanda sobre lo que había pasado. Para nuestra sorpresa, Fernanda dijo que ella también había escuchado voces durante la noche. Decía que, en su caso, la voz sonaba como la mía, pidiéndole que saliera al bosque. Se había quedado paralizada en la cama, demasiado asustada para moverse. Hugo intentó racionalizar lo ocurrido, diciendo que tal vez todos habíamos tenido pesadillas inducidas por el aislamiento y la niebla, pero no nos convenció. Algo más estaba pasando, algo que no podíamos explicar. Decidimos que lo mejor sería irnos de la cabaña antes de que las cosas empeoraran, pero la niebla seguía ahí, impenetrable. Intentamos caminar hasta el coche, pero no pudimos encontrar el camino. No importaba cuánto camináramos, siempre terminábamos de nuevo frente a la cabaña, como si estuviéramos atrapados en un laberinto invisible. No podíamos ver más allá de unos metros, y la sensación de estar siendo observados era cada vez más fuerte. Lo peor llegó esa tarde, cuando Hugo salió para intentar de nuevo encontrar el coche. Andrea, Fernanda y yo nos quedamos dentro, esperando que regresara con buenas noticias. Pero pasaron las horas, y Hugo no volvió. Al anochecer, el pánico ya se había apoderado de nosotros. No sabíamos qué hacer. No podíamos ir tras él, porque la niebla nos desorientaba, y cada vez que pensábamos en salir, escuchábamos ese susurro, esa voz que no era más que una burla de nosotros mismos, llamándonos desde lo profundo de la bruma. Esa fue la última noche que pasamos en la cabaña. A la mañana siguiente, cuando la niebla finalmente comenzó a levantarse, encontramos a Hugo. Estaba sentado junto al arroyo, mirando fijamente el agua, completamente inmóvil. Al principio pensamos que estaba descansando, pero cuando nos acercamos, vimos que su rostro estaba inexpresivo, sus ojos vacíos. Hugo no volvió a ser el mismo. Apenas habla desde entonces, como si algo en esa niebla hubiera apagado su espíritu. No recuerda lo que pasó esa tarde, ni por qué se quedó allí tanto tiempo. Desde entonces, ninguno de nosotros ha regresado a la Sierra Gorda. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando la niebla baja sobre la ciudad, puedo escucharla nuevamente. Ese susurro, ese eco, y sé que la niebla no olvida. Mi nombre es Raúl, y hasta hace poco tiempo, yo era una persona escéptica. No creía en lo sobrenatural, en los fantasmas o en las leyendas que se cuentan sobre lugares malditos. Era alguien que prefería explicar todo con lógica, con ciencia. Pero todo eso cambió el día que decidí pasar una semana en una cabaña perdida en la Sierra de Puebla,
junto con mi esposa Sofía y nuestros 2 hijos pequeños, Diego y Valeria. No sé si alguna vez vuelva a ser el mismo después de lo que vivimos esa semana. Decidimos hacer el viaje porque ambos necesitábamos desconectarnos del estrés de la ciudad. Sofía estaba agotada por el trabajo y yo, después de varios meses sin poder tomar vacaciones, también necesitaba un respiro. Pensamos que lo mejor sería alejarnos de todo, rentar una cabaña en medio de la naturaleza, sin señal de celular, sin distracciones, solo nosotros y el aire fresco de las montañas. Nos vendieron la idea de que era un lugar tranquilo, rodeado de bosque, ideal para la familia. Pero la realidad fue mucho más oscura. Llegamos un lunes por la tarde. La cabaña estaba en una zona remota, rodeada de árboles altísimos que creaban un dosel verde sobre nuestras cabezas. El camino era empinado y difícil de seguir, pero cuando llegamos, el lugar nos pareció encantador. Era una construcción de madera, bastante grande, con un tejado de tejas antiguas que le daba un toque rústico. Al principio, todo parecía perfecto. Esa primera noche fue tranquila. Los niños estaban emocionados por explorar el lugar, y Sofía y yo nos sentamos en el porche, disfrutando del sonido del viento entre los árboles y el crujir de las ramas secas bajo nuestros pies. La cabaña, aunque algo antigua, estaba bien cuidada. Nos acomodamos rápidamente y pasamos una velada agradable, cenando junto a la chimenea y escuchando las historias que Diego y Valeria se inventaban sobre criaturas del bosque. La calma se rompió al día siguiente, justo después de la caída de la noche. Estábamos todos en la sala, jugando con los niños a las cartas, cuando escuchamos algo extraño. Eran pasos, pero no dentro de la cabaña, sino sobre el tejado. Al principio, pensé que tal vez era un animal, un tejón o algún tipo de ardilla que corría sobre las tejas. Pero el sonido era demasiado fuerte, demasiado rítmico para ser un animal pequeño. Era como si alguien caminara con calma, dando pasos lentos pero pesados, como si estuviera inspeccionando el lugar desde arriba. Los niños también lo escucharon y dejaron de jugar. Sofía me miró con el ceño fruncido, tratando de no alarmar a los niños. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja, tratando de no asustarlos. Seguro es algún animal, le respondí, aunque en realidad no lo creía. Me levanté y abrí la puerta del porche para echar un vistazo, pero no había nada en el tejado, solo las sombras proyectadas por la luna que se colaban entre los árboles. Todo estaba en silencio, salvo por el viento que susurraba entre las ramas. Volví a entrar y decidimos ignorar el sonido. Los pasos se detuvieron un rato después, y aunque nos dejó un poco inquietos, no le dimos más vueltas. Después de todo, estábamos en medio del bosque, y los animales merodeaban por todos lados. Esa noche, sin embargo, no pude dormir bien. Sentía que algo no estaba bien, que algo en ese lugar nos estaba observando. Escuché de nuevo los pasos, justo cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana. Esta vez eran más lentos, como si la presencia que estaba en el techo se moviera con cuidado, intentando no hacer ruido, pero fallando en el intento. No quise despertar a Sofía ni a los niños, así que me quedé en silencio, esperando que los pasos cesaran. Y así lo hicieron, después de lo que pareció una eternidad. Al día siguiente, le conté a Sofía lo que había escuchado por la madrugada, pero traté de quitarle importancia, diciendo que probablemente solo había sido un ave nocturna o algo por el estilo. No quería preocuparla más de lo necesario. Ella, sin embargo, me miró seria. Raúl, yo también lo escuché. No fue ningún animal. Intenté mantener la calma, pero algo en su tono me hizo sentir que esto iba más allá de una simple explicación.
Tratamos de ignorarlo, enfocándonos en disfrutar el día con los niños. Pero ese día, la cabaña se sentía distinta. Era como si el lugar estuviera cargado con una energía extraña, un ambiente pesado que era imposible ignorar. Los niños, que hasta entonces habían estado entusiasmados, comenzaron a mostrar señales de incomodidad. Diego, el mayor, de solo 8 años, me dijo en un susurro: «Papá, ¿quién vive en el techo?». Al principio pensé que era solo su imaginación, pero cuando le pregunté a qué se refería, me respondió con la misma naturalidad con la que hablaría de un amigo. Anoche, escuché que alguien caminaba en el techo, justo sobre mi cama. Pensé que eras tú o mamá, pero luego vi por la ventana y no había nadie. El estómago se me revolvió. ¿Cómo podía él saber lo que Sofía y yo habíamos escuchado si no le habíamos dicho nada? Decidí no asustarlo y le dije que probablemente había soñado, pero por dentro, el miedo empezaba a instalarse. Esa noche, los pasos regresaron, pero esta vez fueron más insistentes. Primero sobre el tejado, luego en el porche. Eran lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, inspeccionando la cabaña. Sofía me miró desde la cama, sus ojos abiertos de par en par. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Me levanté, tomando una linterna que habíamos traído para emergencias, y salí al porche con el corazón en la garganta. Los pasos se detuvieron justo cuando abrí la puerta. Alumbré el tejado, pero no había nada. Solo la luz de la luna reflejada en las tejas y el crujir ocasional de las ramas en el viento. Volví a la cama, pero ninguno de los dos pudo dormir. Los pasos comenzaron de nuevo alrededor de las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, como si esa presencia esperara hasta el momento más profundo de la noche para manifestarse. El día siguiente fue aún peor. Los niños, normalmente activos y juguetones, estaban extrañamente callados. Valeria, la más pequeña, de 6 años, comenzó a llorar sin razón aparente mientras jugábamos afuera. Cuando le pregunté qué le pasaba, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que me heló el alma. «Papá, hay un señor en el bosque. Me está mirando». Levanté la vista de inmediato, pero no vi a nadie. Solo el denso bosque rodeándonos, silencioso y aparentemente vacío. Traté de calmarla, diciendo que tal vez solo había visto sombras, pero no pude quitarme la sensación de que había algo en esos árboles, algo que nos vigilaba desde las sombras. La noche de ese día fue la peor. Apenas oscureció, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez no solo sobre el tejado, sino en el pasillo de la cabaña. Eran claros, inconfundibles, como si alguien caminara descalzo por la madera, arrastrando los pies. Sofía y yo nos miramos, paralizados por el miedo. Diego y Valeria dormían, pero sabíamos que no podíamos ignorar más lo que estaba ocurriendo. Entonces, sucedió algo que jamás olvidaré. Las puertas de las habitaciones se abrieron solas, como si una corriente de aire las empujara, pero no había viento. Las bisagras crujieron, y el sonido resonó en la cabaña vacía. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza, pero me levanté y caminé hacia el pasillo. Ahí, en medio de la oscuridad, vi una sombra moverse. Era alta, más alta que cualquier persona normal. No podía distinguir su rostro, pero su figura era humana. De eso estaba seguro. Se quedó ahí, inmóvil, mirándome desde el otro extremo del pasillo. Intenté moverme, gritar, pero estaba paralizado. La sombra no hizo ningún movimiento hacia mí, simplemente se desvaneció, como si se hubiera fundido con la oscuridad de la casa. No pude más.
Despertamos a los niños y salimos de la cabaña a mitad de la noche. No nos importó dejar nuestras cosas atrás, solo queríamos salir de ahí. Condujimos sin parar hasta el pueblo más cercano y ahí nos quedamos hasta el amanecer. Al día siguiente, volví solo a la cabaña para recoger nuestras pertenencias. Todo parecía normal, pero algo en ese lugar había cambiado para siempre. Ya no era la misma cabaña que nos había recibido con los brazos abiertos. Ahora era un lugar cargado de una oscuridad que no podía ver, pero que sentía en cada rincón. No sé qué fue lo que experimentamos esa semana, ni quién o qué caminaba por el tejado y dentro de la cabaña. Solo sé que no era algo de este mundo, y que por alguna razón había decidido hacernos saber de su presencia. Desde ese día, nunca hemos vuelto a esa cabaña, y sinceramente, no creo que lo hagamos jamás. Hay lugares que, simplemente, no quieren ser habitados.